Bienvenidos, amantes del teatro barroco, la poesía en acción y las grandes obras de la literatura española. Hoy les traemos una joya del siglo de oro de Pedro Calderón de la Barca, La Aurora en Copacabana. En esta obra, Calderón fusiona lo místico con lo terrenal, explorando el misterio de la fe, la devoción y la búsqueda del conocimiento. La Aurora en Copacabana nos transporta a un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan, presentando una historia profunda y simbólica que habla sobre la trascendencia y la redención del alma. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañándonos en este recorrido por las obras que han marcado la historia de la literatura y el pensamiento. Ahora, acompáñanos en este viaje por la Aurora de Copacabana, un lugar donde las estrellas, los dioses y los hombres se encuentran en la búsqueda de la verdad eterna. Esto es, La Aurora en Copacabana, de Pedro Calderón de la Barca. Capítulo 1. El viaje comienza. La mañana se presentaba luminosa en Copacabana, la pequeña ciudad que, a pesar de su tamaño, estaba cargada de una historia tan vasta como el lago Titicaca que la rodeaba. Las aguas del lago reflejaban el sol naciente, y el aire fresco del altiplano bañaba las calles estrechas, con su mezcla de aromas a tierra mojada, flores silvestres y, en ocasiones, a pan recién horneado de los pequeños comercios de la plaza central. En el centro de la ciudad se encontraba Juan, un joven inquieto, con una mirada que reflejaba más curiosidad que respuesta. A pesar de su juventud, Juan llevaba una vida marcada por el desarraigo, pues su familia había llegado desde el sur del país con la esperanza de un nuevo comienzo en esta pequeña localidad a orillas del Titicaca. La aurora, con su luz suave y clara, era para él una metáfora de ese mismo deseo de nuevos comienzos. Aquel día, como tantos otros, Juan caminaba por las calles empedradas mientras pensaba en su futuro. Su mente era un torbellino de dudas, pues en el corazón del joven habitaba una gran ambición por algo más grande, algo que trascendiera los límites que el destino parecía haberle marcado. Sin embargo, la ciudad de Copacabana parecía ofrecerle apenas un espacio reducido para soñar. ¿Qué futuro me espera aquí?, se preguntaba, mientras observaba la llegada de un barco que surcaba las aguas del lago, rumbo hacia la Isla del Sol. Juan había escuchado muchas historias sobre la Isla del Sol, historias de antiguos rituales, de misterios profundos y seres extraños. Se decía que, en la isla, los dioses habían caminado y hablado, dejando su huella en cada roca, cada árbol y cada rincón de ese pequeño trozo de tierra flotante en el Titicaca. Pero lo que Juan no sabía era que ese día comenzaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras cruzaba el umbral de su hogar, una figura desconocida se acercó a él. Era un hombre alto, con ojos que reflejaban una experiencia que Juan no lograba comprender. El extraño llevaba consigo una bolsa de cuero, que parecía contener algo pesado, y una mirada enigmática que llenó al joven de un inexplicable temor. «Juan, he estado esperándote», dijo el hombre con una voz profunda y pausada. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan al escuchar su nombre, pronunciado con tanta certeza y sin conocerlo. El joven, con un nudo en la garganta, observó al extraño y preguntó: «¿Quién es usted?». «Soy alguien que conoce los secretos de la isla», respondió el hombre. Y, tras una breve pausa, agregó: «Si estás dispuesto, puedo revelarte lo que pocos conocen, lo que pocos se atreven a ver». Juan sintió una mezcla de miedo y fascinación. No podía evitar preguntarse si el destino le estaba ofreciendo una oportunidad única. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aquel encuentro no era casual, que, más allá de las palabras del desconocido, había algo mucho más grande que lo esperaba, algo relacionado con la antigua magia de la Isla del Sol. Capítulo 2. El misterio del lago. Aquel hombre, que Juan pronto supo que se llamaba Rojas, lo invitó a caminar hacia la orilla del lago, hacia un pequeño muelle donde un bote de madera los esperaba. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, tiñendo el horizonte de tonos dorados y naranjas, mientras el sonido de las olas suaves del Titicaca llenaba el aire con una paz inesperada. Rojas habló poco mientras se dirigían hacia el bote. A medida que se alejaban de la costa, las aguas del lago parecían tomar un tono más oscuro, como si las profundidades de aquel antiguo cuerpo de agua guardaran secretos que solo aquellos dispuestos a enfrentarse a ellos podían descubrir. «No te asustes», dijo Rojas, notando la incertidumbre en los ojos de Juan. «Lo que vas a descubrir aquí cambiará todo lo que creías saber sobre Copacabana, el lago, y quizás, sobre ti mismo». El joven no podía evitar sentirse ansioso. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué clase de secretos oscuros y profundos guardaba el lago, que tan solo unos pocos se atrevían a hablar de ellos? A medida que el bote se adentraba más en el lago, la isla comenzó a verse en el horizonte. Su silueta, cubierta de vegetación espesa y rocas, parecía una sombra en el agua,
una entidad viva que observaba desde lejos. La tranquilidad del lugar era engañosa. En el aire flotaba algo extraño, como si el propio lago estuviera susurrando historias no contadas. La brisa movía suavemente las olas, pero en el fondo del Titicaca, el misterio parecía crecer con cada remo que Rojas daba. Juan se sintió abrumado. La atmósfera, la presencia del hombre y el silencio del lugar le hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento sobre Copacabana. Quizá este pequeño pueblo, rodeado de belleza y calma, no era más que un velo que cubría algo mucho más grande y misterioso. Algo que ni siquiera él, con su juventud y sus ansias de aventura, podía imaginar. Finalmente, llegaron a la orilla de la Isla del Sol, y Rojas indicó a Juan que se preparara para descender del bote. El joven, con una mezcla de emoción y temor, dio un paso hacia el terreno firme de la isla. Al caminar, notó que el aire aquí era diferente, más pesado, como si el suelo estuviera impregnado con la historia de aquellos que habían caminado antes que él. «Estamos aquí», dijo Rojas con solemnidad. «Aquí comienza tu viaje». Juan miró a su alrededor, asombrado por la majestuosidad del paisaje y el misterio que envolvía la isla. Pero lo que aún no sabía era que en ese mismo instante, su vida estaba a punto de dar un giro que jamás habría imaginado. Capítulo 3. El encuentro con los guardianes de la isla. A medida que Juan avanzaba por la isla, un sentimiento extraño lo invadía. El sol se encontraba en su punto más alto, y la luz dorada iluminaba la espesura del bosque que cubría el terreno. Las sombras, creadas por las grandes rocas que sobresalían del suelo, parecían moverse, como si la isla misma estuviera viva, respirando en un lenguaje que solo unos pocos podían entender. Rojas caminaba a su lado, su presencia silenciosa y su mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo. El joven, aunque cauteloso, no podía evitar sentirse atraído por todo lo que lo rodeaba. La Isla del Sol no era como cualquier lugar que él hubiera conocido. La naturaleza parecía tener un poder ancestral aquí, un poder que emanaba desde las entrañas de la tierra misma. El aire estaba denso, y el sonido de los árboles moviéndose suavemente al viento creaba una melodía tranquila, casi hipnótica. Sin embargo, algo en la atmósfera era inquietante. Cada paso que daban sobre la tierra de la isla los acercaba más a lo desconocido, a un misterio que pronto Juan entendería, aunque no sin antes enfrentar una serie de desafíos. De repente, el silencio fue roto por un sonido sordo, un eco lejano que resonó en las piedras. Juan se detuvo en seco y miró a su alrededor, pero no vio nada. Rojas, sin embargo, no mostró sorpresa. Continuó caminando, como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. Juan lo siguió, aún sin comprender por completo lo que sucedía, hasta que llegaron a una pequeña explanada, donde una figura se alzaba en el centro. Era una mujer, de aspecto regio, con una túnica larga y una corona hecha de hojas secas y flores silvestres. Su presencia era imponente, y su rostro, aunque joven, reflejaba una sabiduría que parecía sobrepasar los años de vida. «Bienvenido, Juan», dijo la mujer con una voz suave pero firme, como el viento que acaricia las aguas del lago. «Soy Lira, guardiana de la Isla del Sol». Juan se quedó mudo por un momento, sin saber qué responder. Rojas había hablado de esta isla como un lugar lleno de secretos, pero nunca le había dicho nada sobre guardianes o deidades que pudieran habitarla. «¿Ustedes?», comenzó Juan, pero la mujer lo interrumpió. «Soy la encargada de proteger los secretos de este lugar, y tú, Juan, has sido elegido para conocerlos. Los dioses nos han observado desde el principio, y lo que está por revelarse cambiará tu destino para siempre». Juan miró a Rojas, buscando alguna explicación, pero el hombre permaneció en silencio, observando la escena con la misma intensidad que la mujer. «¿Elegido para qué?», preguntó el joven, con una mezcla de incertidumbre y asombro. Lira caminó hacia él y lo miró fijamente. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían ver más allá de su piel, penetrando en su alma. Luego, dijo: «El destino de Copacabana y del mundo que conoces está atado al lago, al Titicaca. Nosotros, los guardianes de la isla, somos los custodios de este vínculo. La paz de este lugar se ve amenazada por fuerzas que no comprendes aún, y tu llegada ha sido la señal de que algo grande está por suceder». Juan frunció el ceño, intentando comprender el significado de sus palabras. La isla, el lago, las antiguas leyendas que siempre había escuchado, todo comenzaba a tener un sentido distinto, pero no lograba verlo con claridad. «¿Y qué debo hacer?», preguntó con firmeza, aunque sentía la incertidumbre arremeter contra él. Lira le sonrió, una sonrisa que parecía transmitir tanto consuelo como advertencia. «Debes aprender. La isla te enseñará lo que necesitas saber. Pero debes tener cuidado,
Juan, porque los caminos que tomes aquí no siempre serán fáciles. Aquello que busques podría tener un precio muy alto. La verdad, como todo en este lugar, tiene múltiples facetas, y no todas ellas son agradables. El joven asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Aquel viaje que había comenzado como una simple curiosidad ahora parecía involucrar algo mucho mayor. La historia de su vida, el futuro de su pueblo, y quizá el mismo destino del mundo conocido, todo estaba de alguna manera ligado a este lugar misterioso, la Isla del Sol. Lyra caminó hacia una roca en el centro de la explanada, y al llegar a su destino, se arrodilló y tocó la piedra con las manos. De repente, la roca comenzó a brillar con una luz suave y dorada, como si estuviera viva. Juan observó con asombro, preguntándose si aquello era parte del ritual o si era un truco del que debía desconfiar. «Es el despertar de la isla», dijo Rojas, rompiendo el silencio. «Ahora, todo lo que ha estado oculto comenzará a salir a la luz». Lyra se levantó y le hizo una señal a Juan para que se acercara. Con un gesto firme, le entregó una pequeña piedra, negra como la obsidiana, que parecía vibrar en su mano. «Esta piedra es tu vínculo con la isla», le explicó. «A través de ella, podrás comunicarte con los ancestros y con los guardianes. Pero ten cuidado, no todo lo que escuches será claro. Algunas voces hablan en acertijos, otras en susurros, y algunas te llevarán por caminos que no entenderás». Juan miró la piedra con cautela. La sensación de tener entre sus manos algo tan antiguo y lleno de poder era abrumadora, pero al mismo tiempo, una extraña calma se apoderó de él. Algo dentro de él sabía que no podía rechazar lo que se le ofrecía. «El primer paso ya está dado», continuó Lyra. «Pero hay mucho más por venir. Tu destino no es solo tuyo, Juan. Está entrelazado con el destino de Copacabana, del lago, de la isla y de todos los pueblos que rodean este lugar». Juan asintió, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Estaba listo para continuar, aunque no entendiera por completo qué significaba todo aquello. La isla, la piedra, los secretos del lago, todo parecía estar empujándolo hacia un camino del que no podría escapar. Capítulo 4. El misterio de la piedra. Juan despertó temprano, antes del amanecer, como era habitual en él. Sin embargo, esa mañana algo era diferente. El aire que envolvía la isla parecía cargado de una energía extraña, como si todo a su alrededor estuviera en espera. Aquel sentimiento, que hasta hacía poco no había podido identificar, ahora le resultaba inconfundible. Era el presentimiento de que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. La pequeña piedra negra que Lyra le había dado la noche anterior reposaba sobre la mesa de madera que habían improvisado como escritorio. Juan se levantó, se acercó a la piedra y la tomó con cautela entre sus manos. A primera vista, parecía una simple piedra oscura, pero su vibración era palpable. Sentía un latido rítmico proveniente de ella, como si tuviera vida propia. Se le ocurrió que tal vez Lyra no había exagerado al decir que la piedra era su vínculo con la isla. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Qué secretos se ocultaban dentro de la roca? Intentó concentrarse en su interior, pero la piedra no le reveló nada, solo continuó vibrando levemente, como un susurro que escapaba de sus oídos. Rojas, quien había estado observando en silencio, se acercó a él. «No intentes forzarla, Juan», dijo, su voz grave y seria. «La piedra no se deja entender a voluntad. Hay que esperar el momento adecuado». Juan asintió, aunque su impaciencia era evidente. No podía entender cómo algo tan simple podía tener tanto poder. Mientras tanto, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de naranja las aguas del lago Titicaca. La isla, aún envuelta en su misterio, parecía despertar a su propio ritmo. En ese momento, Lyra apareció en el umbral de la puerta, su presencia tan imponente como la primera vez que la vio. Con una sonrisa suave, pero llena de determinación, habló. «Hoy es el día, Juan. Hoy conocerás parte de la verdad que ha estado oculta durante siglos». Juan no pudo evitar sentirse un poco nervioso, pero la determinación de Lyra lo impulsó a seguirla. Sin decir una palabra más, ella comenzó a caminar hacia la costa de la isla, donde el lago se extendía más allá de lo que su vista alcanzaba. Mientras caminaban, el silencio entre ellos se hizo pesado. El joven no sabía qué esperar. ¿Qué le revelaría la isla? ¿Qué significaba la conexión que ahora sentía con ese lugar? A cada paso que daba, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Al llegar a un claro en la costa, Lyra se detuvo frente a una roca grande, casi tan alta como un árbol. La piedra parecía encajar perfectamente en el paisaje, como si hubiera sido colocada allí a propósito, por manos invisibles. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de Juan era la inscripción que estaba tallada en ella.
La inscripción era antigua, y aunque no entendía el idioma, el símbolo parecía familiar. Esta roca, dijo Lyra, es un punto de conexión entre este mundo y el otro. Aquí es donde la isla revela sus secretos. La inscripción te guiará, pero solo si eres capaz de entenderla. Juan observó la inscripción con más detenimiento. Las líneas y los símbolos se entrelazaban en una danza compleja, pero había algo en ellos que parecía hablarle, como si los conociera desde siempre. Sin embargo, no podía decodificar lo que significaban. Su frustración aumentaba, pero no dijo nada. Sabía que había algo más grande en juego aquí, algo que debía aprender a entender en su propio tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó al fin, la voz quebrada por la incertidumbre. Lyra sonrió nuevamente, pero esta vez con una expresión más sabia. Debes permitir que la isla te hable. No solo con tus ojos y tus oídos, sino con todo tu ser. La verdad no se entrega de inmediato, pero si eres paciente, si permites que el tiempo te revele sus secretos, aprenderás lo que necesitas saber. Juan miró a su alrededor, sintiendo la atmósfera cargada de un poder inexplicable. La naturaleza, el agua, la tierra, todo parecía estar esperando algo de él. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ya no estaba solo en su búsqueda, sino que formaba parte de algo mucho más grande. A lo lejos, el sonido del viento soplaba suavemente, y las aves comenzaban a cantar. Cada sonido parecía resonar con una fuerza nueva, como si la isla misma estuviera comunicándose con él. Casi sin pensarlo, se arrodilló frente a la roca, dejando la piedra negra en su palma. La vibración en su mano aumentó, y de repente, los símbolos en la piedra comenzaron a brillar tenuemente, como si estuvieran vivos. Los ojos de Juan se abrieron con asombro, y en ese preciso momento, algo dentro de él despertó. Fue una sensación fugaz, casi imperceptible, pero sabía que algo había cambiado. La conexión con la isla se había fortalecido. Lyra observó en silencio, y cuando Juan levantó la vista, ella asintió levemente. Has comenzado a entender, Juan. La isla no revela sus secretos a cualquiera, pero a ti te ha permitido ver una fracción de su verdad. Ahora, lo más importante es que sigas el camino que te guiará hacia lo que buscas. Y recuerda, todo está entrelazado. La isla, el lago, el destino, todo es uno. Juan se levantó lentamente, todavía con la sensación de que algo mayor estaba ocurriendo, algo que apenas empezaba a comprender. Con la piedra en la mano y el corazón lleno de preguntas, sabía que su viaje recién comenzaba. Capítulo 5. Los ecos del pasado. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, bañando la isla con una luz dorada que transformaba cada rincón en una obra de arte efímera. El aire estaba fresco y cargado de una quietud casi palpable. El sonido de las olas golpeando suavemente la orilla era el único ruido que interrumpía el silencio profundo que rodeaba a Juan y Lyra. El joven miró la piedra negra que aún descansaba en su mano. Ahora, más que nunca, sentía una extraña conexión con ella. Aquella vibración que antes le parecía insignificante ahora parecía estar integrándose con su propio ser. Cada pulso, cada latido de la piedra resonaba dentro de su pecho como si su corazón compartiera el mismo ritmo. Algo estaba a punto de ocurrir, y Juan no podía evitar la sensación de que su destino estaba irremediablemente atado a esta isla, a este misterio. Lyra lo observaba desde un rincón, como si esperara el momento exacto para intervenir, aunque en su rostro no había urgencia, sino una calma envidiable, como si estuviera acostumbrada a la quietud de ese mundo extraño. Juan finalmente rompió el silencio. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me eligió la piedra? Su voz era una mezcla de desesperación y asombro. Lyra dio un paso adelante, sus ojos reflejaban una sabiduría que solo los antiguos sabían poseer. La piedra no elige a nadie. La piedra está vinculada a la isla, y por eso, tú, que has llegado hasta aquí, tienes la posibilidad de entenderla. Sin embargo, no todos los que llegan a este lugar tienen la capacidad de comprender lo que está en juego. Juan frunció el ceño. Estaba confundido, pero algo en sus palabras resonaba en su interior. Como si la verdad estuviera allí, a punto de ser revelada, pero aún fuera de su alcance. ¿Y qué es lo que está en juego, Lyra?, preguntó, su voz más firme ahora, impulsado por la necesidad de saber la verdad. Ella sonrió levemente, aunque sus ojos mostraban una tristeza profunda. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas, Juan. Esta isla es un punto de convergencia, un cruce entre el pasado y el futuro. Su historia se remonta a tiempos inmemoriales, a una época en la que los hombres y los dioses caminaban juntos en este mundo. Pero esa era terminó, y con ella se enterraron los secretos de los dioses. Juan tragó saliva. No podía entender cómo algo tan distante, tan mítico, podía tener relación con su vida,
con su búsqueda personal. Pero, ¿cómo puedo ayudar a resolver algo tan grande? Yo solo soy un hombre común, Lyra. No soy un elegido ni un héroe. Lyra lo miró fijamente, como si viera más allá de las palabras de Juan, como si pudiera ver directamente en su alma. No te engañes, Juan. Todos somos más de lo que pensamos. Los dioses no eligen a los más fuertes o a los más sabios, sino a aquellos que, a pesar de su vulnerabilidad, son capaces de enfrentar la verdad. La isla ha elegido a todos los que llegan aquí. Tú, como muchos antes de ti, eres parte de algo mucho más grande. La pregunta no es si puedes ayudar, sino si estás dispuesto a enfrentar lo que te espera. Las palabras de Lyra se hundieron profundamente en la mente de Juan. Cada vez más, sentía que la isla, esa roca misteriosa, y la vibración de la piedra formaban una telaraña invisible que lo atraía, lo conectaba a algo que no entendía completamente, pero que no podía ignorar. Se quedó en silencio, pensando en las palabras de Lyra mientras observaba el lago que se extendía ante él. Las aguas reflejaban el cielo, creando una perfecta simetría entre el mundo físico y el mundo espiritual, como si ambos estuvieran destinados a ser uno. Finalmente, Juan se giró hacia Lyra. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Dónde debo ir? Lyra asintió y comenzó a caminar hacia el bosque que se extendía más allá del claro. El viento susurraba entre los árboles, y el sonido de la naturaleza parecía más intenso en la quietud del amanecer. Ella caminaba con una determinación serena, como si supiera que cada paso que daban era un paso hacia algo inevitable. Lo que viene ahora, Juan, no depende solo de ti. Depende de la isla, de la energía que emana de ella, y de cómo te conectes con ese poder. El camino que seguirás no es recto, ni fácil. Habrá desafíos, pruebas y decisiones difíciles. Pero no temas, porque todo está interrelacionado, y cada acción que tomes te llevará más cerca de la verdad. Juan la siguió sin decir una palabra. Sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que había creído hasta ese momento se desvanecía ante la enormidad de lo que enfrentaba. Caminaban en silencio mientras el paisaje se transformaba. El bosque se hacía más denso y oscuro, y el aire se cargaba de una humedad pesada. Pero en algún lugar dentro de él, Juan sentía que, por primera vez en su vida, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. A lo lejos, un extraño sonido rompió la quietud. El retumbar de un trueno, bajo y profundo, como si la tierra misma estuviera hablando. Lyra se detuvo, y su mirada se dirigió al horizonte, donde las nubes comenzaban a reunirse. «Ya hemos llegado», dijo con una voz que apenas era un susurro. Juan miró alrededor, viendo cómo la isla parecía cambiar. La atmósfera había dejado de ser pacífica y ahora estaba cargada de una tensión palpable. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, y, aunque Juan no sabía lo que les esperaba, sentía que estaba listo para enfrentarlo. Capítulo 6. El eco de las sombras. El aire en la isla había cambiado por completo. Las nubes, que antes parecían inofensivas, ahora se apilaban pesadamente sobre el cielo, oscureciendo el entorno. El viento, que antes soplaba suavemente entre los árboles, se había transformado en una ráfaga violenta, arrastrando consigo hojas secas que caían en espirales frenéticas. Juan caminaba tras Lyra, tratando de mantenerse en su paso, pero la sensación de incomodidad en el aire se intensificaba a cada paso que daba. El bosque, que hasta hacía poco era un refugio de paz, ahora parecía ser un lugar donde las sombras cobraban vida propia. Las formas de los árboles se alargaban y retorcían, como si quisieran atraparlo, y los sonidos que emanaban del interior de la selva ya no eran amigables, sino una cacofonía de susurros y ruidos que hacían eco en su mente. Lyra no se detuvo. Su figura avanzaba con determinación, sin mostrar ningún signo de preocupación por lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Juan, sin embargo, sentía el peso de la atmósfera opresiva, y cada vez más, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, su voz tensa, pero sin temor. Sabía que no podía retroceder ahora. Lyra lo miró por encima del hombro, su rostro grave pero sereno. Vamos a donde la isla nos necesita. El viaje que hemos comenzado no tiene retorno, Juan. Aquí no hay caminos fáciles. Pero lo que haremos es necesario, aunque el precio sea alto. Juan frunció el ceño. ¿Qué quería decir con el precio sea alto? ¿A qué se refería con ese tono sombrío en su voz? La incertidumbre lo invadió de nuevo, pero no dijo nada. Continuó caminando detrás de ella, ahora más alerta a cada sonido que se producía en el bosque. Los árboles crujían, las hojas se mecían, pero más allá de todo eso, sentía que algo lo observaba desde las sombras. De repente, Lyra se detuvo en seco, y Juan casi chocó contra ella. Ella levantó la mano, señalando hacia adelante. «Mira», dijo en voz baja, su tono casi reverente.
Juan miró en la dirección que ella indicaba. En el centro de un claro había una figura inmóvil, cubierta con una capa oscura que casi se fundía con la oscuridad del entorno. La figura estaba de espaldas, pero algo en su presencia era inconfundible. Era como si una fuerza superior la mantuviera en su lugar, como si su ser estuviera suspendido entre el mundo físico y otro más allá. ¿Quién es esa persona?, preguntó Juan, su voz temblando levemente. Lyra no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia el centro del claro, avanzando con pasos decididos. Juan la siguió, aunque su corazón latía con fuerza, preguntándose si era prudente acercarse más a aquella figura misteriosa. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la figura giró lentamente. A pesar de la capa oscura, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudieran ver a través de la oscuridad misma. No había una expresión clara en su rostro, pero algo en su presencia lo hacía sentir una mezcla de fascinación y terror. La figura habló, su voz grave y resonante, como si viniera de las profundidades de la tierra. «Has llegado, Juan. Y no hay vuelta atrás». El joven dio un paso atrás, sorprendido. La figura sabía su nombre, algo que no había esperado. Lyra permaneció en silencio, observando la escena con calma, como si lo que estaba sucediendo fuera solo una parte más de un destino inevitable. «¿Quién eres?», preguntó Juan, sin poder ocultar la confusión que lo invadía. La figura se quitó lentamente la capa, revelando un rostro que no podía ser descrito como humano. Sus facciones eran indistintas, como si su forma estuviera cambiando constantemente, desvaneciéndose y reapareciendo. Era como si estuviera en una constante transformación, algo que no podía ser comprendido por la mente humana. «Soy lo que permanece entre los mundos, lo que fue, lo que es y lo que será. Soy la sombra que guarda los secretos de la isla. Soy la memoria del pasado, el eco de las almas que aquí descansan». Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La figura no era humana, no en el sentido en que lo entendía. Era algo más allá de su comprensión, una entidad que existía en el límite de lo conocido y lo desconocido. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, ahora sintiendo una mezcla de temor y urgencia. Necesitaba respuestas. La figura alzó su mano hacia el cielo, y Juan sintió una presión en su pecho, como si la misma isla estuviera respirando con él. La figura habló nuevamente. «Lo que quieres de ti mismo es lo que yo quiero que descubras. Has llegado aquí porque la isla te necesita. Porque el equilibrio de este lugar, y de todo lo que lo rodea, depende de tu decisión. Pero solo tú puedes determinar si estarás a la altura de lo que se requiere». Juan miró a Lyra en busca de respuestas, pero ella no dijo nada. Ella lo había dejado solo en este momento crucial. Su mirada era grave, como si supiera que este encuentro formaba parte de algo mucho más grande. La figura continuó. «Para entender lo que está en juego, debes atravesar el umbral. Lo que encuentres del otro lado cambiará tu percepción de todo lo que has conocido. Pero ten cuidado, Juan. No todo lo que encuentras será lo que esperas. La verdad tiene muchas formas, y no siempre es amable». Juan sintió un torbellino de emociones dentro de él. La sensación de estar a punto de tomar una decisión monumental lo inundaba, pero no sabía si estaba listo. ¿Cómo podía enfrentar algo tan grande, algo tan profundo y antiguo? Lyra dio un paso adelante, su voz suave pero firme. «El umbral es tuyo para cruzarlo, Juan. Lo que hagas con lo que encuentres del otro lado es lo que definirá tu destino. No todos son elegidos para este viaje. Solo aquellos que pueden ver más allá de las sombras, que pueden escuchar los ecos del pasado, tienen la oportunidad de cambiar el curso de la historia». Juan miró a la figura una vez más, y vio en sus ojos la misma certeza que Lyra había mostrado desde el principio. Este era su destino, y no podía escapar de él. La figura comenzó a desvanecerse, como una sombra que se disuelve en la luz. Pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. «La decisión es tuya. No olvides que la isla siempre cobra lo que le pertenece». La figura se desvaneció por completo, y el aire se volvió más denso. Lyra lo miró con una intensidad que Juan no pudo descifrar, y luego asintió. «Es hora de continuar. La isla te ha dado el primer paso. Ahora depende de ti avanzar hacia lo desconocido». Capítulo 6. El eco de las sombras. El aire en la isla había cambiado por completo. Las nubes, que antes parecían inofensivas, ahora se apilaban pesadamente sobre el cielo, oscureciendo el entorno. El viento, que antes soplaba suavemente entre los árboles, se había transformado en una ráfaga violenta, arrastrando consigo hojas secas que caían en espirales frenéticas. Juan caminaba tras Lyra, tratando de mantenerse en su paso, pero la sensación de incomodidad en el aire se intensificaba a cada paso que daba. El bosque, que hasta hacía poco era un refugio de paz,
Ahora parecía ser un lugar donde las sombras cobraban vida propia. Las formas de los árboles se alargaban y retorcían, como si quisieran atraparlo, y los sonidos que emanaban del interior de la selva ya no eran amigables, sino una cacofonía de susurros y ruidos que hacían eco en su mente. Lyra no se detuvo. Su figura avanzaba con determinación, sin mostrar ningún signo de preocupación por lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Juan, sin embargo, sentía el peso de la atmósfera opresiva, y cada vez más, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, su voz tensa, pero sin temor. Sabía que no podía retroceder ahora. Lyra lo miró por encima del hombro, su rostro grave pero sereno. Vamos a donde la isla nos necesita. El viaje que hemos comenzado no tiene retorno, Juan. Aquí no hay caminos fáciles. Pero lo que haremos es necesario, aunque el precio sea alto. Juan frunció el ceño. ¿Qué quería decir con el precio sea alto? ¿A qué se refería con ese tono sombrío en su voz? La incertidumbre lo invadió de nuevo, pero no dijo nada. Continuó caminando detrás de ella, ahora más alerta a cada sonido que se producía en el bosque. Los árboles crujían, las hojas se mecían, pero más allá de todo eso, sentía que algo lo observaba desde las sombras. De repente, Lyra se detuvo en seco, y Juan casi chocó contra ella. Ella levantó la mano, señalando hacia adelante. «Mira», dijo en voz baja, su tono casi reverente. Juan miró en la dirección que ella indicaba. En el centro de un claro, había una figura inmóvil, cubierta con una capa oscura que casi se fundía con la oscuridad del entorno. La figura estaba de espaldas, pero algo en su presencia era inconfundible. Era como si una fuerza superior la mantuviera en su lugar, como si su ser estuviera suspendido entre el mundo físico y otro más allá. «¿Quién es esa persona?», preguntó Juan, su voz temblando levemente. Lyra no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia el centro del claro, avanzando con pasos decididos. Juan la siguió, aunque su corazón latía con fuerza, preguntándose si era prudente acercarse más a aquella figura misteriosa. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la figura giró lentamente. A pesar de la capa oscura, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudieran ver a través de la oscuridad misma. No había una expresión clara en su rostro, pero algo en su presencia lo hacía sentir una mezcla de fascinación y terror. La figura habló, su voz grave y resonante, como si viniera de las profundidades de la tierra. «Has llegado, Juan. Y no hay vuelta atrás». El joven dio un paso atrás, sorprendido. La figura sabía su nombre, algo que no había esperado. Lyra permaneció en silencio, observando la escena con calma, como si lo que estaba sucediendo fuera solo una parte más de un destino inevitable. «¿Quién eres?», preguntó Juan, sin poder ocultar la confusión que lo invadía. La figura se quitó lentamente la capa, revelando un rostro que no podía ser descrito como humano. Sus facciones eran indistintas, como si su forma estuviera cambiando constantemente, desvaneciéndose y reapareciendo. Era como si estuviera en una constante transformación, algo que no podía ser comprendido por la mente humana. «Soy lo que permanece entre los mundos, lo que fue, lo que es, y lo que será. Soy la sombra que guarda los secretos de la isla. Soy la memoria del pasado, el eco de las almas que aquí descansan». Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La figura no era humana, no en el sentido en que lo entendía. Era algo más allá de su comprensión, una entidad que existía en el límite de lo conocido y lo desconocido. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, ahora sintiendo una mezcla de temor y urgencia. Necesitaba respuestas. La figura alzó su mano hacia el cielo, y Juan sintió una presión en su pecho, como si la misma isla estuviera respirando con él. La figura habló nuevamente. «Lo que quieres de ti mismo es lo que yo quiero que descubras. Has llegado aquí porque la isla te necesita. Porque el equilibrio de este lugar, y de todo lo que lo rodea, depende de tu decisión. Pero solo tú puedes determinar si estarás a la altura de lo que se requiere». Juan miró a Lyra en busca de respuestas, pero ella no dijo nada. Ella lo había dejado solo en este momento crucial. Su mirada era grave, como si supiera que este encuentro formaba parte de algo mucho más grande. La figura continuó. «Para entender lo que está en juego, debes atravesar el umbral. Lo que encuentres del otro lado cambiará tu percepción de todo lo que has conocido. Pero ten cuidado, Juan. No todo lo que encuentras será lo que esperas. La verdad tiene muchas formas, y no siempre es amable». Juan sintió un torbellino de emociones dentro de él. La sensación de estar a punto de tomar una decisión monumental lo inundaba, pero no sabía si estaba listo. ¿Cómo podía enfrentar algo tan grande, algo tan profundo y antiguo? Lyra dio un paso adelante, su voz suave pero firme.
El umbral es tuyo para cruzarlo, Juan. Lo que hagas con lo que encuentres del otro lado es lo que definirá tu destino. No todos son elegidos para este viaje. Solo aquellos que pueden ver más allá de las sombras, que pueden escuchar los ecos del pasado, tienen la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Juan miró a la figura una vez más, y vio en sus ojos la misma certeza que Lyra había mostrado desde el principio. Este era su destino, y no podía escapar de él. La figura comenzó a desvanecerse, como una sombra que se disuelve en la luz. Pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. La decisión es tuya. No olvides que la isla siempre cobra lo que le pertenece. La figura se desvaneció por completo, y el aire se volvió más denso. Lyra lo miró con una intensidad que Juan no pudo descifrar, y luego asintió. Es hora de continuar. La isla te ha dado el primer paso. Ahora depende de ti avanzar hacia lo desconocido. Capítulo 8. La revelación del viento. La brisa seguía soplando, pero ahora no era la misma ligera corriente que había acariciado sus rostros antes. Esta vez, el viento parecía impregnado con una fuerza misteriosa, como si las palabras de Lyra se estuvieran desplegando por todo el espacio que los rodeaba. Era un viento cargado de secretos, de sabiduría ancestral, de historias no contadas. Juan avanzó con cautela, pero algo lo empujaba a seguir adelante, algo más allá de la curiosidad. Una fuerza invisible que parecía venir del corazón mismo de la isla. Era como si el suelo bajo sus pies palpitara con una vida propia, un ritmo que no entendía pero que, de alguna manera, sentía dentro de él. Todo parecía estar entrelazado, como si el destino de Juan estuviera unido al de la isla, como si su presencia en este lugar hubiera sido inevitable. Al mirar a su alrededor, el paisaje se distorsionaba de manera extraña. Las montañas, que antes se veían con una claridad casi perfecta, ahora se desdibujaban, como si fueran parte de un sueño lejano. Las sombras no solo parecían alargarse, sino que también parecían moverse, arrastrando consigo las hojas caídas, las piedras dispersas, las ramas rotas. Todo a su alrededor estaba cambiando. Lyra había dejado de hablar, pero sus ojos seguían observándolo, como si estuviera esperando algo de él. Algo importante. No era solo el peso del silencio lo que lo rodeaba, sino la sensación de que estaba siendo observado por algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Las fuerzas que se movían dentro de la isla no eran simplemente naturales. Había algo más en juego aquí, algo mucho más antiguo. ¿Lo sientes?, preguntó Lyra de repente, su voz apenas un susurro. Juan la miró y asintió, aunque no sabía exactamente qué era lo que sentía. No era miedo, no era ansiedad. Era como si cada parte de su ser estuviera alineada con lo que ocurría a su alrededor, como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo hubiera preparado. Para este momento. A pesar de no saber exactamente qué estaba sucediendo, sentía que, al menos por una vez, estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Lo siento, respondió, sus palabras llenas de una seguridad que lo sorprendió a sí mismo. Lyra sonrió ligeramente y dio un paso hacia adelante, guiándolo hacia el centro del claro. Al principio, parecía un lugar común, un espacio sencillo rodeado de árboles y hierba crecida. Pero, a medida que avanzaban, Juan se dio cuenta de que había algo peculiar en la estructura del lugar. Las piedras que formaban un círculo en el suelo no parecían ser solo decorativas, sus superficies estaban cubiertas por inscripciones que Juan no podía leer, pero que le daban una sensación de antigüedad y de poder. Este es el lugar, dijo Lyra, mirando las piedras con respeto, como si estuviera reconociendo algo más allá de lo físico. Aquí es donde todo comienza y todo termina. Juan frunció el ceño. ¿Todo comienza y todo termina? ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía empezar y terminar en un lugar tan apartado, tan lejano de la civilización? ¿Qué es este lugar?, preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad. Lyra se agachó lentamente, tocando una de las piedras. Su contacto parecía liberar una energía sutil que resonaba a través de la tierra. Juan la observó, esperando una explicación. Este es el punto de conexión, respondió con voz suave. El punto de unión entre la isla y los que se atreven a desafiarla. El lugar donde las almas se encuentran con su destino. El aire se cargó aún más, y Juan sintió como si todo a su alrededor estuviera de alguna manera esperando, escuchando. En algún lugar lejano, el sonido de las olas chocando contra las rocas retumbaba, pero de una forma diferente. No era un sonido que perteneciera solo al mundo físico, sino a algo más profundo, a un misterio que trascendía la comprensión. Lyra se levantó lentamente, mirando a Juan con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo escaneado, comprendido de una manera que no podía evitar. Cada decisión que tomes a partir de este momento tiene un peso, Juan. No solo para ti,
sino para la isla. Lo que elijas cambiará la dirección de todo lo que conocemos. Las palabras de Lyra se quedaban flotando en el aire, como si tuvieran una fuerza propia. Juan las sintió calar profundo en su ser. ¿Estaba listo para lo que implicaba esto? ¿Realmente podía comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo? La isla, el umbral, el destino. ¿Todo eso estaba entrelazado con él? Sin embargo, no tenía respuestas. Solo preguntas. Y con cada paso que daba, sentía que se acercaba más al centro de algo tan vasto y complicado que no podría comprenderlo jamás. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente, la incertidumbre llenando su voz. Lyra lo miró fijamente, su expresión seria. Debes decidir, Juan. La isla ya te ha mostrado el camino. Ahora, depende de ti elegir si quieres caminar por él o no. Nadie más puede decidir por ti. Es tu destino, pero solo tú puedes elegir qué hacer con él. Juan asintió lentamente, la gravedad de sus palabras calando en su interior. La isla, el destino, las piedras, Lyra, todo parecía estar convergiendo en un único punto. Él. Lo que hiciera a partir de ese momento definiría no solo su vida, sino también el destino de la isla misma. En ese momento, Juan sabía que no podía retroceder. La decisión estaba tomada, y el futuro, aunque incierto, ya comenzaba a tomar forma. Capítulo 9. La voz del reloj. El amanecer apareció lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. La isla parecía despertar con él, pero no de la forma común que uno podría esperar. No era simplemente la transición de la oscuridad a la luz, sino que el paisaje entero parecía cobrar vida de una manera que Juan no había experimentado antes. Mientras caminaban por los senderos angostos de la isla, Juan y Lyra llegaron a un rincón apartado, donde las sombras parecían más densas. Allí, en el centro de un pequeño claro, se encontraba un viejo reloj de sol. Estaba cubierto de musgo, pero aún conservaba una extraña vitalidad. Las sombras que proyectaba eran inusuales, como si no siguieran el curso del día, sino que estuvieran guiadas por una fuerza externa, ajena al paso del tiempo. «Este es el reloj de la isla», dijo Lyra, su voz cargada de respeto. «No marca la hora de la manera en que estamos acostumbrados a entenderla. Es un recordatorio de que el tiempo aquí no funciona como en otros lugares». Juan observó el reloj con cautela. La base de piedra estaba grabada con símbolos que no entendía, pero que parecían tener un propósito claro. Era como si el reloj no solo midiera el paso de las horas, sino algo mucho más profundo, tal vez algo relacionado con la existencia misma de la isla. «¿Cómo es posible?», preguntó, más para sí mismo que para Lyra. Lyra se acercó al reloj y tocó las inscripciones con la punta de los dedos. Una ligera vibración recorrió su cuerpo, y por un momento, el paisaje entero pareció desvanecerse a su alrededor. Los árboles, el cielo, el suelo, todo se difuminaba en una danza de luces y sombras. Era como si el reloj estuviera funcionando no solo como un marcador del tiempo, sino como un portal hacia otra dimensión. «El tiempo aquí no es lineal», respondió Lyra, como si hubiera leído sus pensamientos. «En la isla, el pasado, el presente y el futuro coexisten de una forma que no podemos comprender con la lógica humana. Este reloj es un recordatorio de esa verdad». Juan se quedó en silencio, contemplando la imagen del reloj de sol. La explicación de Lyra parecía imposible, pero la sensación que sentía en su pecho era innegable. El tiempo se comportaba de manera extraña en esta isla, como si estuviera atado a algo más allá de lo físico, algo más profundo que no podía alcanzar. Lyra lo miró con una expresión seria, como si estuviera evaluando el impacto de sus palabras en él. «Juan», dijo finalmente, «este lugar no es como otros. Las reglas que rigen el mundo exterior no se aplican aquí. ¿Estás dispuesto a aceptar que las leyes del tiempo y del espacio pueden ser diferentes en este lugar? Porque una vez que cruces ese umbral, no habrá vuelta atrás». El viento que soplaba a través de los árboles parecía responder a sus palabras. Los murmullos del bosque se convirtieron en susurros, como si la isla misma estuviera escuchando, esperando la respuesta de Juan. Juan no podía apartar la vista del reloj. Había algo hipnótico en él, algo que lo llamaba, lo atraía con una fuerza casi irresistible. ¿Cómo podría regresar a su vida anterior sabiendo lo que había descubierto aquí? ¿Cómo podría ignorar las respuestas que la isla parecía ofrecerle? Sabía que tenía que elegir, pero no sabía si estaba listo para hacerlo. «¿Y qué pasa si no acepto?», preguntó con voz firme, aunque su mente estaba llena de incertidumbres. Lyra lo miró con una serenidad profunda, como si ya supiera lo que él estaba pensando. «Entonces, simplemente te irás. La isla no obliga a nadie a quedarse. Pero también debes saber que hay un costo en no aceptar lo que se te ofrece aquí. Un precio que tendrás que pagar de una forma u otra.
El tiempo, Juan, no perdona. Las palabras de Lyra resonaron en su mente mientras su mirada seguía fija en el reloj de sol. Todo en la isla parecía estar sincronizado de alguna manera misteriosa, y Juan sentía que su presencia allí tenía un propósito que aún no entendía completamente. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz un susurro. Lyra sonrió ligeramente, pero su sonrisa era triste, como si supiera lo que vendría. Lo que hagas, Juan, depende de ti. Elige sabiamente, porque esta isla no olvida. La voz del reloj nunca se apaga. Siempre estará ahí, marcando el tiempo, esperando a que decidas. El viento se hizo más fuerte, como si empujara a Juan a tomar una decisión. El sol comenzó a elevarse por encima de las montañas, enviando un rayo de luz directa al reloj de sol. Por un momento, todo se iluminó en un resplandor cegador, y Juan sintió que el tiempo mismo se detenía a su alrededor. Fue en ese momento cuando comprendió que su vida ya no pertenecía al mundo de antes. Algo había cambiado. Algo dentro de él había despertado. Y la isla había jugado un papel fundamental en ello. Con una última mirada al reloj, Juan hizo su elección. Capítulo 10. La revelación de los ecos. El día transcurría con una calma aparente, pero en el fondo, Juan sentía que algo profundo se gestaba, algo que estaba por desvelarse ante sus ojos. La isla parecía estar en una constante transición, como si cada rincón tuviera secretos aguardando el momento adecuado para ser revelados. Lyra no había dicho mucho después de la conversación junto al reloj de sol. La atmósfera se había vuelto tensa, como si el aire mismo cargara con la expectativa de lo que estaba por suceder. Pero Juan no podía ignorar la sensación de que algo más importante lo esperaba, algo que cambiaría su perspectiva por completo. Caminaban por un sendero oculto entre árboles altos y frondosos. Las hojas crujían bajo sus pies, y la luz del sol apenas alcanzaba a tocar el suelo, creando sombras largas que parecían moverse por su cuenta. El silencio era absoluto, interrumpido solo por los suaves murmullos del viento que se deslizaba entre las ramas. Pero había algo extraño en esos murmullos, como si no solo el viento hablara, sino la isla misma, susurrando viejas historias que nadie más podía oír. ¿Qué pasa, Lyra?, preguntó Juan, no pudiendo evitar sentir una creciente inquietud. La isla había estado callada durante demasiado tiempo, y él sabía que algo estaba por suceder. Lyra lo miró, y sus ojos reflejaron una sabiduría profunda, como si estuviera viendo más allá de lo que Juan podía comprender. La isla te está guiando, Juan, dijo, su voz baja pero clara. Estás siendo preparado para lo que está por venir. Esta isla no solo guarda secretos, también los revela, pero solo aquellos dispuestos a enfrentarlos. Juan la miró, confundido. La idea de ser guiado por la isla le resultaba extraña, aunque intuía que lo que estaba sucediendo iba más allá de cualquier lógica racional. Había algo profundo en las palabras de Lyra, algo que resonaba con su ser, pero que aún no entendía por completo. Siguieron caminando en silencio, hasta que llegaron a un claro en el bosque. En el centro de ese espacio, se encontraba una piedra grande, cubierta de musgo y líquenes. En su superficie, se podían ver antiguos símbolos grabados, que, como los del reloj de sol, parecían no pertenecer a ningún idioma conocido. Sin embargo, había algo familiar en ellos, algo que Juan sentía que ya había visto antes, aunque no podía recordar dónde. Lyra se acercó a la piedra, y con un gesto suave, tocó los símbolos. En ese momento, el aire a su alrededor pareció vibrar, y una serie de ecos suaves comenzaron a resonar, como si la piedra estuviera despertando. Escucha, dijo Lyra, con una expresión grave. La isla está hablando. Los ecos que oyes no son solo sonidos, son las voces de aquellos que han estado aquí antes que tú. Son las almas que, de alguna manera, aún permanecen en este lugar. Juan se acercó lentamente, sus pasos vacilantes. Quiso preguntar más, pero una sensación extraña lo invadió, una sensación de que todo lo que había conocido hasta ese momento estaba por desvanecerse, como si estuviera a punto de adentrarse en un mundo completamente nuevo. Los ecos aumentaron en intensidad, y Juan cerró los ojos, dejándose llevar por ellos. Era como si cada sonido le hablara directamente al corazón, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que, finalmente, comenzaba a tomar forma. No entendía los sonidos, pero algo en su interior le decía que eran importantes. Lyra observaba a Juan con una serenidad casi etérea. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y tristeza, como si ya supiera el destino de Juan, pero no pudiera interferir. La isla lo había elegido, y él debía encontrar su propio camino. La isla no te revelará todos sus secretos de inmediato, dijo Lyra, su voz baja pero firme. Necesitas estar preparado para recibir lo que vendrá.
No todos los ecos son agradables, pero todos tienen algo que enseñarte. Juan, aún sumido en los ecos que lo rodeaban, asintió lentamente. No entendía completamente las palabras de Lyra, pero algo en su ser sabía que las respuestas que buscaba estaban al alcance de su mano. Solo tenía que estar dispuesto a aceptarlas, sin importar lo que implicara. Los ecos comenzaron a desvanecerse, y con ellos, la sensación de que la isla estaba a punto de revelar algo aún más profundo. El aire se hizo más denso, y el silencio que siguió fue casi más pesado que cualquier ruido que hubieran oído antes. Era como si la isla estuviera esperando la decisión de Juan, como si estuviera midiendo su voluntad, su coraje. Lyra le dio una última mirada antes de comenzar a caminar nuevamente por el sendero. Juan la siguió, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Sabía que había dado un paso más hacia lo desconocido, pero no podía detenerse ahora. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, hacia el misterio que la isla parecía ofrecerle. La voz del viento volvió a susurrar, esta vez más clara, como una invitación que no podía rechazar. La isla había hablado. Ahora, solo quedaba escuchar. Capítulo 11. El secreto de los reflejos. Juan despertó temprano, mucho antes de que el sol pudiera asomarse por el horizonte. A través de la ventana de su habitación, vio la suavidad de la luz en el cielo, como una promesa de un nuevo día lleno de misterio. La isla parecía diferente esa mañana, como si estuviera cambiando lentamente, preparándose para algo aún más grande que todo lo que había experimentado hasta ahora. El aire estaba cargado de una calma extraña, una calma que sentía que no era natural. Lyra no había aparecido por la mañana, lo cual era inusual. Normalmente, ella era la que despertaba primero y guiaba el día, siempre tranquila, siempre serena, como si estuviera en sintonía con la isla misma. Pero hoy, parecía estar ausente. Juan la buscó por las sendas cercanas, pero no la encontró. Sintió que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. Se acercó al borde del lago, donde las aguas reflejaban las primeras luces del día. Las montañas a lo lejos, cubiertas por una neblina suave, parecían vigilar la isla, como guardianes silenciosos de secretos ancestrales. El sonido del agua golpeando suavemente las rocas le transmitía una sensación de quietud, pero al mismo tiempo, había algo inquietante en ese silencio. Fue entonces cuando vio algo extraño, un reflejo en el agua, algo que no debía estar allí. En el espejo acuático, no solo se reflejaban las montañas y los árboles, sino también una figura que él no había visto antes. Era una figura humana, de rostro indistinguible, que parecía caminar junto a él, como un eco de su propia sombra. Juan parpadeó y miró más de cerca. La figura no desapareció, sino que comenzó a moverse a su lado, como si se estuviera acercando lentamente, al igual que él. El miedo se apoderó de su pecho por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Se inclinó hacia el agua y extendió la mano hacia la figura reflejada, esperando tocarla, sentir su presencia, pero en el mismo instante en que lo hizo, la figura desapareció. El agua se agitó por un segundo y luego volvió a quedar tranquila, sin rastro alguno de lo que había visto. ¿Había sido una ilusión? ¿O acaso el lago guardaba algo más de lo que podía ver a simple vista? La duda se instaló en su mente, pero no pudo sacudirse la sensación de que la isla le estaba enviando una señal. De repente, escuchó unos pasos a su espalda. Se giró rápidamente y vio a Lyra, que apareció como si siempre hubiera estado allí, con una mirada profunda en los ojos, casi como si lo estuviera esperando. ¿Qué has visto, Juan? Preguntó ella, con voz suave pero llena de una sabiduría que le pareció aún más penetrante que antes. Juan no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo podía contarle lo que había visto, algo tan desconcertante y fuera de lo común? Pero al mismo tiempo, sentía que no podía ocultarlo. Vi algo, en el agua. Una figura. No sé si estaba viendo las cosas, pero era como si fuera una sombra de mí mismo, caminando a mi lado. Y cuando traté de tocarla, desapareció. Lyra lo miró en silencio por un momento, y luego asintió lentamente, como si ya lo hubiera sabido todo. Finalmente, habló. La isla está mostrándote sus reflejos. No es un reflejo físico, sino algo más profundo, algo que tiene que ver con el alma. Las aguas de este lago son el espejo de lo que llevas dentro, de tus propios miedos y deseos. Lo que viste no era una ilusión, Juan. Era una parte de ti mismo, una parte que aún no entiendes completamente. Juan frunció el ceño, confundido. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Un reflejo de mí? Murmuró, mientras miraba nuevamente el agua tranquila del lago, buscando respuestas. Lyra suspiró y se sentó junto a él, mirando el agua también. Por un momento,
Todo estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido lejano de las aves y el viento que movía suavemente las hojas de los árboles. Este lago ha sido testigo de muchas cosas a lo largo de los siglos, dijo Lyra finalmente. Ha visto a aquellos que vienen en busca de respuestas, pero no todos son capaces de entender lo que les muestra. Las aguas reflejan más que las apariencias. Reflejan lo que está oculto en el fondo de nuestro ser, lo que tratamos de ignorar. Los reflejos no son solo imágenes externas, Juan. Son la verdad que llevamos dentro. Juan miró a Lyra, intentando comprender sus palabras. El peso de sus pensamientos lo abrumaba. Había venido a la isla en busca de algo, pero ahora sentía que las respuestas que buscaba estaban mucho más allá de lo que había imaginado. No solo se trataba de encontrar lo que él deseaba, sino de enfrentarse a lo que realmente era. El sol comenzaba a elevarse, dispersando la niebla matutina que cubría el lago. Los reflejos en el agua cambiaron, como si el paisaje estuviera cobrando vida. Y Juan, aunque aún lleno de dudas, sabía que había algo más esperando por él, algo que debía descubrir por sí mismo. La isla tiene mucho que enseñarte, Juan, dijo Lyra, levantándose y dándole una mirada cómplice. Pero debes estar preparado para ver más allá de lo evidente. Solo entonces podrás entender lo que este lugar tiene reservado para ti. El joven la observó mientras ella comenzaba a caminar de vuelta por el sendero que rodeaba el lago. Sus palabras resonaban en su mente, como un eco lejano que invitaba a la reflexión. El tiempo en la isla parecía detenerse, pero él sabía que, tarde o temprano, todo lo que había experimentado hasta ahora tendría un propósito. Con el corazón lleno de incertidumbre pero también de esperanza, Juan decidió seguir adelante, sabiendo que su viaje por la isla recién comenzaba. Capítulo 12. La voz del viento. Las horas parecían dilatarse mientras Juan caminaba, sus pasos resonando suavemente sobre la tierra de la isla. Algo en el aire había cambiado, como si el mismo tiempo estuviera siendo remodelado, alterado por un poder invisible. La calma de la mañana se había transformado en algo más profundo, más solemne. El viento ahora parecía hablar, susurra desde las alturas, arrastrando consigo secretos olvidados que la isla había guardado durante siglos. Lyra ya no estaba a su lado, pero su presencia parecía aún palpable en cada rincón, como si fuera una sombra que lo acompañaba sin estar presente de manera física. Ella le había hablado de la importancia de escuchar el viento, de cómo los elementos de la naturaleza guardaban las respuestas que él tanto buscaba. Pero Juan no entendía bien. ¿Cómo podía el viento, una corriente de aire, ser un mensajero de algo más grande? Caminó por el sendero rocoso que se extendía hacia el corazón de la isla, donde se encontraba una pequeña colina desde la que se podía ver todo el panorama. A lo lejos, el lago Copacabana brillaba bajo el sol, como una vasta extensión de cristal que reflejaba todo lo que tocaba, todo lo que se encontraba a su alrededor. A medida que se acercaba a la cima de la colina, una suave brisa acarició su rostro, haciendo que su piel se erizara levemente. Fue entonces cuando lo oyó, primero como un murmullo bajo y distante. Pero pronto las palabras del viento se volvieron más claras, más definitivas. Aunque no podía entender todo lo que decía, sí alcanzó a distinguir algunas frases fragmentadas, como si el viento estuviera hablándole directamente. Escucha, la isla te está llamando. Busca lo que está oculto, en las sombras del agua. Juan se detuvo en seco, la respiración agitada por la confusión y el asombro. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía el viento, que era invisible y etéreo, darle instrucciones? Miró alrededor, pero no vio nada que pudiera explicarse de manera lógica. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía confiar. Algo lo empujaba a seguir adelante. Decidió dar un paso hacia el borde de la colina, donde el viento parecía volverse más fuerte. Los árboles se inclinaban ligeramente hacia un lado, como si también estuvieran escuchando, como si la naturaleza misma estuviera participando en algún tipo de conversación secreta. El susurro del viento se hizo más claro, más urgente. Vas por el camino correcto, Juan. Lo que buscas está en las aguas, sigue la corriente. Sin pensarlo, Juan se encaminó hacia el lago, sintiendo el peso de esas palabras en su mente. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero había algo innegable en la forma en que el viento había hablado. Algo importante estaba por revelarse, y él debía estar allí para verlo. La orilla del lago estaba tranquila, pero al acercarse, notó algo peculiar. El agua parecía moverse de manera diferente, como si una corriente interna estuviera desplazándose hacia un punto específico, justo frente a él. Sin embargo, no era la típica corriente de agua. Era algo más, algo que no podía explicarse con facilidad. Juan se agachó y extendió la mano hacia el agua. El contacto fue suave, casi como un suspiro,
pero a medida que sus dedos tocaban la superficie, una visión fugaz apareció ante sus ojos. Fue una imagen borrosa, pero lo suficientemente clara como para entender que era algo relacionado con la isla. Había figuras que se desvanecían rápidamente, como sombras que surgían de las profundidades y desaparecían antes de que pudiera analizarlas. «Vuelve. No te acerques más», una voz en su cabeza le ordenó, pero no sabía si era su propia mente o algo más quien le hablaba. En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento pensó en dar un paso atrás, en alejarse, pero algo más profundo lo impulsaba a continuar. Quería entender, necesitaba comprender lo que le estaba siendo revelado. Fue entonces cuando vio, en el centro del agua, una figura. No era humana, pero tenía la forma de un ser que emergía del fondo del lago. Su contorno era difuso, como si fuera parte de la misma esencia del agua, de las sombras y de la luz que se reflejaban en la superficie. Esta figura parecía estar observándolo, como si estuviera esperando que hiciera algo, que tomara una decisión crucial. El viento sopló con fuerza en ese momento, y las aguas del lago comenzaron a agitarse, como si algo muy antiguo se estuviera despertando. La figura desapareció por un instante y, en su lugar, una imagen más clara emergió en la mente de Juan. Era un mapa, un símbolo que él no reconocía, pero que sabía que tenía algo que ver con la isla. Algo muy importante, algo que debía ser encontrado. Todo está conectado, pensó Juan, de repente comprendiendo que la isla y sus secretos no eran algo aislado, sino que todo, incluso las aguas del lago, formaban parte de un mismo enigma. Un enigma que él debía desentrañar. El viento susurró nuevamente, esta vez más suavemente, como si se despidiera. «Recuerda, Juan, todo está en la corriente». Con esa última revelación, Juan se levantó lentamente, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. El viento había hablado, y él estaba más cerca de entender lo que realmente buscaba en la isla. Sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia el sendero que lo llevaría a la próxima parte de su viaje. La voz del viento aún resonaba en su mente, un recordatorio constante de que estaba en el camino correcto, aunque las respuestas aún estuvieran fuera de su alcance. Pero él sabía, sin lugar a dudas, que la isla aún tenía mucho por mostrarle. Capítulo 13. El encuentro con las sombras. El día había comenzado a desvanecerse lentamente, dejando un manto de sombras al caer la tarde. Juan se encontraba nuevamente en el sendero rocoso que cruzaba la isla, sus pensamientos nublados por lo que acababa de experimentar en la orilla del lago. Había visto la figura en las aguas, y aunque su imagen era borrosa y difícil de precisar, algo le decía que no se trataba de una simple visión, sino de un mensaje. Los ecos del viento seguían resonando en su mente, pero, ¿qué significaban realmente? El sendero que tenía por delante estaba envuelto en un silencio extraño, un silencio que parecía más pesado de lo que era usual. Como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Juan caminó sin rumbo fijo, guiado solo por la curiosidad y el deseo de entender. Las rocas a su alrededor reflejaban la luz tenue del atardecer, dándoles un tono dorado, casi místico. A lo lejos, el lago parecía una extensión infinita de calma, pero en su interior, Juan sabía que las aguas guardaban secretos aún por desvelar. Al avanzar unos pasos más, algo en el ambiente cambió. La brisa que antes lo había acariciado ahora se tornaba más fría y cortante, y las sombras en el bosque cercano se alargaban de forma extraña, como si quisieran alcanzarlo. Juan se detuvo, sus sentidos alerta. Sentía una presencia a su alrededor, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándolo, esperando. Un suave susurro rompió el silencio, como si las sombras mismas estuvieran hablando entre sí. No podía entender las palabras, pero era claro que no estaba solo. Algo o alguien lo observaba desde la penumbra de los árboles cercanos. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, aunque no esperaba respuesta. El aire se volvió aún más denso, y de entre las sombras emergió una figura. Era alta y delgada, casi etérea, con un semblante que reflejaba tanto sabiduría como misterio. La figura parecía vestida con ropas que se desvanecían en la oscuridad, como si fuera parte de la misma esencia del lugar. «Has venido a buscar respuestas», dijo la figura con una voz que resonaba en la mente de Juan, más que en sus oídos. «Pero las respuestas no siempre son lo que esperas». Juan, aunque intrigado, no se sintió intimidado. De alguna manera, estaba acostumbrado a la sensación de estar siendo observado en la isla, como si la misma naturaleza estuviera jugando con él, guiándolo hacia lo que debía descubrir. «¿Quién eres?», preguntó, su voz firme pero con un toque de incertidumbre. «¿Qué sabes sobre el lago y sus secretos?». La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente,
como si cada paso fuera calculado, como si el tiempo mismo se alargara en su presencia. El viento susurró nuevamente, como una llamada, pero Juan no podía distinguir lo que decía. «Soy solo una sombra», dijo finalmente la figura, «una sombra que guarda las memorias de aquellos que han vivido antes de ti. El lago es solo un reflejo, Juan, de lo que habita en lo más profundo de tu ser». Juan frunció el ceño. No entendía. ¿De mi ser? ¿Qué quieres decir con eso? Todo lo que buscas está dentro de ti, respondió la sombra, su voz casi como un suspiro. El lago no es solo agua. Es un espejo de tu alma, un espejo que refleja tanto tus deseos como tus miedos. Lo que ves allí es lo que has dejado de lado, lo que has intentado ocultar. La sombra dio un paso atrás, y el aire a su alrededor parecía ondular, como si se desvaneciera en la misma atmósfera. Recuerda, Juan, el conocimiento no siempre es fácil de llevar. Algunos hombres nunca vuelven una vez que han mirado más allá de las aguas. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Juan. El aire se volvió más pesado, y las sombras a su alrededor parecían alargarse aún más. Sabía que algo trascendental estaba por suceder, pero ¿estaba listo para enfrentarlo? ¿Estaba preparado para ver lo que las aguas del lago realmente guardaban? La figura comenzó a desvanecerse, perdiéndose en la neblina del atardecer. «Sigue adelante, pero ten cuidado», dijo la sombra antes de desaparecer por completo. «El camino hacia la verdad es oscuro, pero solo en la oscuridad encontrarás lo que buscas». La voz de la sombra resonó en la mente de Juan por unos instantes, pero al final, todo quedó en silencio. El viento cesó, las sombras se estabilizaron y el lago, a lo lejos, continuó brillando bajo la luz de la luna. Juan permaneció en pie, mirando el lugar donde la figura había estado, su mente confundida, pero también iluminada por una sensación de claridad. Algo importante había sido revelado, pero aún quedaba mucho por descubrir. ¿Qué secretos guardaba realmente el lago? ¿Qué parte de sí mismo debía enfrentar? Con estas preguntas rondando su mente, comenzó a caminar nuevamente, guiado por la intuición, sabiendo que las respuestas no siempre eran fáciles de encontrar, pero también comprendiendo que la búsqueda era, en sí misma, un proceso necesario. Cada paso lo acercaba más a la verdad que, aunque oculta, ya comenzaba a tomar forma en su corazón. Capítulo 14. El último encuentro. La luna llena iluminaba la isla con su resplandor plateado. Juan, decidido a encontrar respuestas, había seguido el consejo de la sombra y se dirigía hacia la orilla del lago una vez más. La brisa fresca que soplaba sobre el agua parecía susurrarle al oído, como si las olas mismas guardaran secretos que solo aquellos que se atrevían a escuchar podían entender. La isla, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía como un lugar ajeno, cargado de enigmas que se desmoronaban lentamente a medida que avanzaba. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también lo sumergía en una sensación de incertidumbre que se aferraba a su ser. A lo lejos, podía ver las rocas que bordeaban la orilla, aquellas que conocía bien, pero al mismo tiempo, algo en ellas se sentía distinto, como si el tiempo hubiera cambiado su forma. Juan llegó finalmente al borde del agua. Se agachó y, con las manos, tocó la superficie del lago. El frío lo recorrió, pero también una extraña sensación de conexión, como si la tierra y el agua compartieran una conciencia común. En ese momento, algo ocurrió. Un suave resplandor emergió del fondo del lago, como si las aguas mismas estuvieran despertando de un largo sueño. Juan miró fijamente, hipnotizado, mientras las aguas comenzaban a agitarse. De repente, una figura surgió del agua, flotando con gracia sobre la superficie. No era la sombra que había visto antes, sino algo diferente, algo aún más enigmático. La figura, ahora más cercana, era femenina, vestida con ropas que se desvanecían y se fusionaban con las aguas. Su rostro era etéreo, bello y misterioso, pero al mismo tiempo, cargado de una profunda tristeza que Juan no pudo evitar percibir. «Has regresado», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Juan. Sabía que no podrías evitarlo. Juan, aunque desconcertado, se levantó del suelo y dio un paso hacia adelante. «¿Quién eres?», preguntó, su voz titubeante, pero llena de determinación. «¿Qué es lo que me has mostrado en el lago?». La figura sonrió tristemente. «Soy la memoria del lago, la conciencia que ha vigilado sus aguas por generaciones. Aquello que ves en el agua es la proyección de los deseos y los miedos de quienes buscan respuestas. Cada persona que se acerca al lago busca algo, pero lo que encuentra, a menudo, no es lo que espera». Juan frunció el ceño, aún confuso. «¿Quieres decir que todo lo que he visto hasta ahora es solo una ilusión?». «No»,
No es una ilusión, respondió la figura. Es la verdad, pero es la verdad que no estás preparado para aceptar. Cada visión que has tenido, cada imagen que has visto en el agua, es una manifestación de tu propio corazón. El lago solo refleja lo que tú has dejado en su interior. Juan se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Qué significaba esto? El lago no era un ente externo, sino simplemente un espejo de su propio ser. ¿Pero qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa después de que he visto lo que guardaba el lago? ¿Cómo puedo enfrentarme a ello? La figura lo miró profundamente, como si estuviera observando su alma. El primer paso es entender lo que has visto. Las sombras que has observado no son más que partes de ti mismo, fragmentos que han quedado ocultos en las profundidades de tu ser. Ahora, debes integrar esas sombras. Debes aceptar todo lo que eres, tanto lo bueno como lo malo, sin miedo, sin vergüenza. Juan sintió un estremecimiento al escuchar sus palabras. No era algo sencillo de asimilar. Aceptar todo lo que era, todo lo que había hecho, incluso las partes más oscuras de su alma, era una tarea que parecía monumental. «¿Pero cómo?», preguntó, casi sin fuerzas. «¿Cómo acepto mis sombras?». «Mirándolas directamente», dijo la figura, con suavidad. «Dejando que salgan a la luz, enfrentándolas con valentía. Porque solo entonces podrás liberarte de ellas. Solo entonces podrás vivir verdaderamente». Las palabras de la figura resonaron en el corazón de Juan, pero también lo llenaron de una nueva duda. Si aceptaba esas sombras, ¿realmente podría seguir adelante? ¿Sería capaz de vivir con todo lo que había descubierto sobre sí mismo? La figura, como si pudiera leer sus pensamientos, añadió: «Recuerda, Juan, que la liberación no significa olvido. Significa integración. No puedes escapar de lo que eres, pero puedes aprender a vivir con ello». Juan asintió lentamente, comenzando a comprender lo que la figura quería decir. No podía seguir huyendo de sí mismo. Debía enfrentar sus propios miedos, sus propias limitaciones, y solo entonces podría encontrar la paz que tanto anhelaba. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como una ilusión que se disuelve en el aire. «Ahora sigue tu camino», dijo, antes de desaparecer por completo. «El lago te ha mostrado la verdad, pero depende de ti hacer algo con ella». Juan permaneció en silencio, mirando las aguas que ahora estaban tranquilas, casi como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado en él. Ya no veía el lago con los mismos ojos. Sabía que las aguas le habían mostrado mucho más que una simple visión. Le habían revelado su alma, y ahora debía enfrentarse a lo que había descubierto. Con el corazón pesado, pero al mismo tiempo lleno de una nueva comprensión, Juan dio un paso atrás y comenzó a caminar de regreso hacia la isla, sabiendo que su verdadero viaje había comenzado. Capítulo 15. La voz del viento. El sol ya comenzaba a caer sobre la isla, tiñendo el cielo con una paleta de naranjas y rojos vibrantes. Las sombras de las montañas se alargaban, y el viento que se levantaba sobre el lago traía consigo un murmullo antiguo, como si la propia tierra estuviera hablando en susurros. Juan, después de todo lo vivido, no pudo evitar sentir que la isla, más que nunca, se había vuelto un lugar ajeno a su comprensión. A pesar de haber pasado tanto tiempo en sus orillas, de conocer cada rincón, ahora parecía un mundo desconocido, lleno de misterios que se negaban a revelarse por completo. Había comenzado a caminar por la costa del lago, con pasos lentos y meditados. Las palabras de la figura del lago seguían resonando en su mente, como un eco lejano que se negaba a desvanecerse. Integrar las sombras, había dicho. Vivir con lo que eres. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aceptar las partes oscuras de uno mismo, aquellas que uno prefiere esconder y olvidar? El viento, que antes era solo una brisa fresca, ahora parecía tener una voz propia, como si intentara comunicarse con él. Juan levantó la cabeza y miró hacia el horizonte, buscando alguna señal que le indicara el camino a seguir. Fue entonces cuando algo en el aire cambió. El viento se volvió más fuerte, como si las corrientes en el cielo hubieran comenzado a girar en un patrón más complejo. Las nubes se arremolinaban sobre el lago, creando figuras que evocaban formas extrañas, figuras que Juan no podía entender. Fue en ese momento cuando la vio. Una figura que caminaba lentamente por la orilla, envuelta en una capa oscura que parecía fusionarse con la misma oscuridad del atardecer. Juan, impulsado por una extraña fuerza, comenzó a caminar hacia ella. Mientras se acercaba, notó que la figura no tenía un rostro claro, sino que su presencia parecía disolverse en la atmósfera misma, como si su ser estuviera hecho de sombras y vapor. «¿Quién eres?», preguntó Juan, sin temor, pero con una profunda curiosidad. La figura, sin detener su marcha, levantó una mano hacia el cielo,
y las nubes, como obedeciendo a su gesto, se separaron momentáneamente, dejando al descubierto una franja de cielo azul profundo. En ese breve espacio de tiempo, una voz resonó en la mente de Juan, una voz suave pero cargada de poder. «Soy el viento que trae la memoria de todos los que han pasado por aquí», dijo la figura, su voz como el susurro de las hojas secas moviéndose en el viento. «Soy la memoria de este lugar, de las almas que han caminado sobre estas tierras antes que tú. El viento lleva consigo los susurros de esos que han caído en el lago, de los que han buscado respuestas sin nunca encontrar la paz». Juan se detuvo en seco, sorprendido por lo que escuchaba. ¿Era posible que el viento tuviera conciencia? ¿Que realmente guardara la memoria de todos los que habían pisado la isla? ¿La memoria del lago?, preguntó, su voz temblorosa, tratando de comprender. Sí, respondió la figura. El lago no es solo agua. Es un espejo que refleja lo más profundo de quienes se acercan. Pero el viento es quien guarda las huellas, los deseos no cumplidos, las sombras que han sido arrojadas al olvido. Yo soy el mensajero, el que transporta esas memorias a través del tiempo y el espacio. Juan, aún confundido, intentó asimilar la magnitud de lo que le estaban diciendo. ¿Y qué quiere decir todo esto para mí? La figura se detuvo por fin y, con un leve movimiento, giró hacia él. Quiero que escuches lo que el viento tiene que decir. Porque solo cuando escuches los susurros de este lugar, cuando dejes que las sombras del pasado se mezclen con tu presente, podrás entender tu camino. Juan sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. El viento comenzó a soplar más fuerte, las hojas a su alrededor se agitaban con furia, pero en medio de todo ese caos, algo comenzó a hacerse claro. La voz del viento no solo hablaba de las sombras del pasado, sino también de algo más profundo. Había una conexión entre las almas que habían venido antes que él y la suya, algo que iba más allá de lo visible, algo que solo podía percibirse en la quietud de la mente. «Escucha», le dijo la figura, «porque el viento no tiene fronteras. Lleva consigo los recuerdos, las penas y las alegrías, todo lo que ha sido y será. Y si quieres encontrar la paz que buscas, debes escuchar las voces del viento, que no son solo de aquellos que han partido, sino de aquellos que todavía están por venir». Juan sintió un nudo en el estómago al escuchar la revelación de la figura. Las palabras del viento se entrelazaban con su propio ser, resonando en lo más profundo de su alma. El camino hacia la comprensión no pasaba solo por lo que veía, sino por lo que podía escuchar, por las voces que se susurraban a través del aire, por las memorias del pasado que aguardaban ser desveladas. La figura comenzó a disolverse lentamente, como si fuera parte del mismo viento que había traído su mensaje. «Escucha bien, Juan», murmuró antes de desvanecerse por completo. «El viento te mostrará el camino, pero solo si estás dispuesto a escuchar». Y así, Juan se quedó allí, inmóvil, mirando al horizonte mientras el viento soplaba más fuerte, trayendo consigo los susurros de un pasado lejano y de un futuro incierto. El eco de esas palabras quedó en su mente mientras, por primera vez, comprendía que el viaje no solo era hacia afuera, sino hacia adentro. El viento, la isla, el lago, todo era parte de un mismo tejido de recuerdos, de sueños y de sombras. Con esa nueva comprensión, Juan se preparó para dar un paso hacia lo desconocido, confiando en que, de alguna manera, el viento lo guiaría hacia la paz que tanto buscaba. Capítulo 16. El sendero del olvido. La isla, ahora envuelta en la bruma nocturna, parecía suspenderse en el tiempo, como si fuera una figura etérea flotando sobre el lago. Juan, con sus pensamientos aún atrapados en las palabras del viento, se encontraba nuevamente en el mismo sendero que le había conducido hasta el lago, pero esta vez, su andar era diferente. Cada paso que daba parecía ser más profundo, como si la tierra misma lo absorbiera, como si estuviera comenzando a integrarse con el paisaje de manera que ya no pudiera separarse de él. El viento había cesado, pero sus palabras seguían resonando en su mente. ¿Cómo podría escuchar lo que el viento tenía para decir? ¿Cómo podría discernir las voces del pasado, las voces que habían estado ocultas durante tanto tiempo? Era como si un velo invisible cubriera la realidad, un velo que lo separaba de esa comprensión, de ese entendimiento que el viento había sugerido. Pero ahora Juan sabía que no podía seguir adelante sin descubrir lo que el viento trataba de revelarle. Se detuvo un momento, y en el silencio de la noche, comenzó a concentrarse en los pequeños detalles a su alrededor. Los sonidos de la naturaleza eran suaves pero persistentes. El crujido de las hojas secas bajo sus pies, el murmullo lejano de las aguas del lago y el canto solitario de un ave nocturna que cruzaba el cielo. Todo esto parecía ahora cobrar un significado distinto, algo que antes había pasado desapercibido pero que, en este momento, se sentía profundamente relevante. Siguió caminando,
guiado por una fuerza que no comprendía del todo, hasta llegar a un pequeño claro en el bosque. Allí, en medio de la oscuridad, podía ver algo que antes no había notado. Una piedra grande, cubierta de musgo, que sobresalía del suelo. Parecía un monumento olvidado, una escultura de la naturaleza que había permanecido allí, en silencio, por siglos. Juan se acercó con cautela, su mirada fija en la piedra. Algo en ella lo atraía, algo que no podía explicar. Era como si esa roca guardara un secreto, como si en su interior descansara una historia que solo él podría desvelar. Se arrodilló junto a la piedra y sus dedos recorrieron la superficie rugosa. A medida que lo hacía, sintió una extraña vibración en el aire, como si la piedra misma estuviera despertando. De repente, algo cambió. El aire se tornó denso, y la oscuridad, que antes parecía apoderarse de todo, comenzó a retroceder, dejando pasar una luz tenue y difusa. Fue entonces cuando, en la superficie de la roca, comenzaron a aparecer símbolos, trazos que parecían moverse lentamente, como si se formaran ante sus ojos. Juan retrocedió un paso, sorprendido por lo que estaba viendo. Los símbolos, que antes eran meras marcas, ahora parecían estar vivos, cambiando y reconfigurándose a medida que los observaba. No eran palabras en el sentido convencional, sino algo más profundo, algo que iba más allá del lenguaje, algo que solo podía entenderse en un nivel primordial. «Estas son las huellas de aquellos que vinieron antes que tú», resonó una voz en su mente. Era la misma voz que había escuchado en el viento, pero ahora más clara, más cercana. Ellos también buscaron respuestas, como tú lo haces. Pero sus respuestas no vinieron de las palabras, sino de los símbolos que dejaron atrás, los vestigios de su ser que se ocultan en lo más profundo de este lugar. Juan miró los símbolos con una mezcla de asombro y temor. ¿Qué querían decir? ¿Qué significaban para él? La respuesta parecía estar a un paso de distancia, pero la niebla de la confusión seguía envolviendo su mente. Fue entonces cuando una figura apareció ante él, desmaterializándose de la misma forma que la figura del viento. Esta vez, no era una sombra, sino una presencia tangible, una figura humana, con una expresión solemne en su rostro. ¿Quién eres?, preguntó Juan, su voz resonando en la quietud de la noche. La figura levantó la mano y señaló la roca, donde los símbolos seguían danzando. Yo soy el guardián de los recuerdos. El que vela por lo que se ha perdido y lo que aún está por venir. Los símbolos son las puertas a lo que no se ve, a lo que ha quedado atrás y lo que se encuentra oculto en las sombras del alma. Si quieres entender tu camino, debes aprender a leer lo que está escrito aquí. Juan se acercó más a la piedra, su mente trabajando a toda velocidad para tratar de comprender. Los símbolos parecían cobrar vida a medida que los observaba, como si cada uno tuviera un significado único, algo que solo él podría entender. No eran palabras, pero su lenguaje era universal, algo que se conectaba con lo más profundo de su ser, algo que solo él podía traducir en su corazón. Debes aceptar lo que eres, continuó la figura, y lo que está oculto en tu interior. El camino hacia la paz no está en el olvido, sino en la aceptación de las partes de ti que has intentado rechazar. Los recuerdos que has enterrado, los miedos que has ocultado, son las llaves para tu comprensión. Juan cerró los ojos, dejando que las palabras de la figura se filtraran en su ser. Al principio, la resistencia era fuerte. Aceptar las sombras dentro de uno mismo no era fácil. Pero algo en el aire, en el viento, en los símbolos en la roca, comenzó a aliviar su carga. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro. Solo cuando mirara sus propios recuerdos, sus propias sombras, podría comprender el propósito de su existencia. La figura, viendo que Juan comenzaba a comprender, se desvaneció lentamente, dejando a su paso una sensación de calma. El viento sopló suavemente, y los símbolos en la roca comenzaron a desvanecerse, como si fueran absorbidos por la misma tierra que los había creado. Juan se levantó, mirando la roca una última vez antes de dar un paso atrás. El sendero del olvido ya no parecía tan oscuro. Había encontrado, por fin, una puerta hacia la comprensión. El viento le había hablado, y ahora él debía escuchar con más atención, con una mente abierta, dispuesto a entender lo que se encontraba más allá de lo visible. Capítulo 17. El eco de las voces perdidas. La luna brillaba con fuerza sobre el lago, reflejando su luz plateada sobre las aguas tranquilas. Juan, todavía con el eco de las palabras del viento resonando en su mente, caminaba lentamente por el borde del agua, como si buscara algo que no podía ver, algo que aún no entendía por completo. Las voces del pasado parecían llamarlo, pero las palabras eran fugaces, como fragmentos de recuerdos rotos. En su mente,
Las imágenes de su infancia, los días pasados en la aldea, se mezclaban con los murmullos de la naturaleza. A lo lejos, el sonido de los barcos y el ligero chapoteo de los remos en el agua parecían acercarse y alejarse, como si fueran las voces de aquellos que habían cruzado el mismo lago en tiempos pasados. Juan cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. La brisa fresca de la noche le acariciaba la piel, y por un instante, todo parecía calmarse. El mundo a su alrededor dejaba de ser un enigma insondable, y sentía una conexión profunda con el paisaje, con la tierra y el agua que lo rodeaban. Pero algo dentro de él seguía perturbado. Las preguntas, los dilemas, las voces de las que había sido testigo, seguían sin respuesta. De repente, una figura apareció en la distancia. Era una sombra al principio, algo borroso, como una manifestación del sueño. Pero a medida que se acercaba, se fue haciendo más clara. Era una mujer, vestida con un manto oscuro, su rostro apenas visible en la penumbra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos brillaron con una intensidad extraña, y su voz, suave pero llena de poder, se escuchó claramente en el aire. Has estado buscando respuestas, Juan. Pero las respuestas no vienen de afuera, vienen de adentro. Todo lo que necesitas saber ya está en ti, dijo la mujer, con una tranquilidad que parecía desafiar la propia naturaleza del tiempo. Juan la miró, sin poder apartar la vista de sus ojos penetrantes. La figura parecía flotar, como si no tocara el suelo. Su presencia era imponente, y sin embargo, Juan no sentía miedo, sino una curiosa calma que lo invadía. ¿Quién eres?, preguntó Juan, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Había oído de esta mujer en las leyendas de la aldea, en los relatos de los ancianos, pero nunca había creído en ellos. Ahora, frente a él, la realidad de su presencia lo dejaba sin palabras. Soy la voz de los recuerdos, respondió ella, el eco de todo lo que ha sido olvidado. He estado esperando a que vengas, a que busques lo que has perdido en el rincón más profundo de tu alma. Tú ya conoces las respuestas, pero tienes miedo de enfrentarlas. Juan sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La mujer estaba en lo cierto. Había evitado durante mucho tiempo enfrentar su propio pasado, sus propios miedos. Había huido de las sombras que lo perseguían, intentando esconderse en la rutina diaria, en los lugares que le eran familiares. Pero ahora, al escuchar las palabras de la mujer, supo que debía enfrentarse a su propio reflejo. ¿Cómo puedo enfrentar lo que he olvidado?, preguntó Juan, su voz temblorosa pero firme. La mujer sonrió levemente y levantó una mano, señalando el cielo estrellado. El cielo te muestra el camino, pero eres tú quien debe caminarlo. Cada estrella es un recuerdo, cada nube una sombra del pasado. Lo que debes hacer es mirar hacia adentro y buscar la verdad que has enterrado. La figura se acercó a Juan, colocando su mano sobre su hombro. No busques respuestas en el exterior, Juan. Busca en tu corazón, donde todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, permanece guardado. Solo allí encontrarás lo que necesitas. Juan cerró los ojos, y en su mente comenzaron a aparecer imágenes y recuerdos. Vio a su madre, a su hermana, a los amigos que había perdido, las risas y las lágrimas que había compartido con ellos. Pero también vio las sombras, los miedos, las traiciones que había evitado confrontar. Sentía que, por primera vez, estaba tocando algo profundo dentro de sí mismo, algo que había sido olvidado pero que ahora estaba emergiendo a la superficie. Cuando abrió los ojos nuevamente, la mujer ya no estaba. Solo quedaba la luz de la luna y el sonido del viento, que se había levantado de nuevo. Pero Juan sabía que algo había cambiado dentro de él. La verdad no era algo que debía encontrar fuera de sí, sino algo que debía reconocer dentro de su propio ser. Con una nueva determinación en su corazón, comenzó a caminar de regreso hacia la aldea. Ya no sentía la carga del pasado como antes. Sabía que, aunque el camino hacia la comprensión aún era largo, había dado un primer paso importante. El eco de las voces perdidas ya no lo perseguiría. En cambio, sería él quien, finalmente, encontraría su propio camino. Este ha sido el capítulo de hoy de La Aurora en Copacabana. A medida que Juan comienza a enfrentar las sombras del pasado y descubrir las respuestas que siempre han estado dentro de él, nos invita a todos a reflexionar sobre la importancia de mirar dentro de nuestro propio ser. No siempre las respuestas vienen de lo que vemos fuera de nosotros, sino de lo que guardamos en nuestro interior. Y así llegamos al final de este capítulo de La Aurora en Copacabana. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las maravillas de la literatura clásica. Cada semana, traeremos más relatos fascinantes que nos invitan a pensar, reflexionar y viajar a otros mundos. También activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos episodios.
Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.